Con su venia, señora presidenta. Adelante. Senadoras y senadores de la República, muchas gracias por recibirme en el Pleno de esta soberanía. Expreso mi gratitud al presidente de México y al Senado de la República por la honrosa oportunidad de participar en el proceso de designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estar aquí es un gran honor para mí. Quiero expresar también mi profundo respeto por las otras dos participantes en la terna propuesta por el presidente de la República, destacadas mujeres y juristas. Soy mexicana. Nací hace 50 años en la Ciudad de México. Mis abuelas son oriundas de los estados de Nuevo León y Querétaro, mis abuelos de Yucatán y Campeche. Mis padres, al igual que yo, originarios de la Ciudad de México. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Creo en el mérito. Tanto mi madre como mi padre, desde niña, me impulsaron a ser responsable de mí misma, a estudiar, a prepararme, a reconocer mis capacidades para construir mi camino con base en el esfuerzo. Me enseñaron el valor de ser independiente, con base en la dedicación, la honestidad y la honradez, en la congruencia y la generosidad, comprometida con el respeto propio y ajeno. Su impulso fue fundamental para labrarme un camino de independencia, ética, responsabilidad y profesionalismo. La justicia es vocación. Mi decisión por estudiar la carrera de Derecho siempre estuvo acompañada por el anhelo de justicia, por la esperanza de aportar y transformar tantas inequidades e injusticias que percibía en mi país. Fui estudiosa. Pude obtener una beca por desempeño académico por mis estudios. Nació un genuino interés por la filosofía del derecho, ya desde el primer semestre de la licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Me cuestionaba si el derecho debía obedecerse bajo cualquier circunstancia por el solo hecho de ser válido y vigente, o bien si podía existir un deber ético o moral, social o jurídico de desobedecer alguna norma cuando fuera injusta o contraria a los derechos humanos. Este dilema motivó mi tesis de licenciatura. Presenté mi examen en el umbral de la reforma de 1995, antes del inicio de la novena época de la Corte. Hoy, esos viejos dilemas ya tienen cauces procesales en nuestra Constitución. Hoy sé que sí debemos expulsar e inaplicar las normas contrarias a los derechos humanos y a la Constitución y que no basta su vigencia formal. La justicia es ocupación. Mi historia profesional se remonta a casi 30 años, cuando empecé a trabajar, como muchas, como pasante en despachos de litigio y consultoría. En 1994 fui asesora jurídica en el Consejo General del IFE cuando se integró por primera vez la figura del consejero ciudadano, consejeros sin partido. Posteriormente fui comisionada ciudadana en Coyoacán y después consejera ciudadana distrital en las elecciones para jefe de gobierno y asambleístas. Tiempos de ciudadanización de decisiones que solían ser del gobierno. Participé en esos órganos colegiados y deliberativos en los que se tomaban decisiones públicas a partir de un marco jurídico que debía aplicarse con técnica y también con justicia y sensibilidad. Viví y aprendí desde entonces la responsabilidad que significa ejercer competencias y atribuciones sobre personas y grupos con fundamento en la ley y bajo procesos colegiados de decisión. Conocí desde joven la toma de decisiones públicas. También conocí la justicia en una de sus facetas. Fui asesora para arbitrajes del Telecán con el constitucionalista Clemente Valdés. Viví y aprendí la resolución de controversias en ese contexto. En 1997 ingresé a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo. Pude conocer al gremio, al foro, la visión de los profesionistas usuarios de los servicios de impartición de justicia. La justicia es formación y docencia. Mi vida académica y universitaria inició a los 25 años. Por invitación de mi director de tesis, me integré a la Universidad de las Américas. En esa casa de estudios
Fui coordinadora y directora de la licenciatura en Derecho por más de 10 años. Ahí cursé un MBA gracias a una beca por excelencia, lo que me permitió complementar mi formación y visión profesional. Por más de 15 años he impartido clases de Derecho Constitucional, garantías individuales y derechos humanos en diversas universidades. Debe conocerse el derecho como la mejor herramienta para la justicia. En el aula enseño derecho y aprendemos en grupo de la justicia, porque esta es evolutiva, es social y comunitaria, y es un valor que nos une sin siquiera expresarlo. La justicia es servicio público. En enero de 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, me invitó a formar parte de la terna para ser fiscal anticorrupción, en el caso de que ganara las elecciones. En agosto de ese mismo año, durante el periodo de transición, me invitó a incorporarme a la administración pública como subsecretaria de Gobernación. No tengo ni tenía entonces afiliación partidista alguna. No había participado en actividades político-electorales en 2018, ni había formado parte de la coalición que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que podía ofrecer para respaldar esas invitaciones era mi trayectoria profesional, mis conocimientos académicos y mi firme convicción por la honestidad, la autenticidad y por el comportamiento impecable y congruente. Creo que eso motivó aquellas experiencias. Estoy convencida que eso mismo es lo que sostiene mi participación con ustedes esta mañana. La justicia debe ser regla, no excepción. Mi trabajo actual es cercano con las personas, con comunidades, organizaciones sociales y grupos de la sociedad. Viajo constantemente a lugares lejanos e íntimos de las poblaciones y comunidades que forman parte de nuestro país, pero que no vemos cotidianamente. Allá las instituciones de justicia tampoco se ven del todo. La brecha no es solo la distancia física, sino la lejanía entre el deseo y el legítimo anhelo de justicia de los pueblos. Somos los titulares de los órganos públicos quienes debemos cerrar con voluntad esa brecha y esa distancia. Como servidora pública, he llegado a conocer a aquellos a quienes mis decisiones afectan y he traído sus peticiones y reclamos de viva voz. Eso ha cambiado formas y acciones y habrá de cambiar resultados. Estoy convencida que en el caso de la Corte esa experiencia será útil. Las sentencias supremas deben proteger los valores superiores que reconoce y consagra la Constitución, entendida siempre como un producto social y no como un documento estatal. La justicia es dinámica, no es estática. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha de ser un instrumento eficiente para el cambio y la justicia social. Su vocación y su llamado en estos tiempos es hacer suprema la justicia y no la Corte, porque así se hará supremo el valor de la humanidad y de la convivencia en paz. La Corte debe situar siempre al ser humano en el centro de sus acciones, no solo en su dimensión individual, sino en su dimensión colectiva. La Corte debe mantener una elevada calidad y técnica jurídica, pero debe mirar siempre a la justicia como valor, como voluntad y como impulso. Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Justicia como constante determinación, no como mero resultado procesal y estadístico. La justicia es humana. La Corte debe abrir sus puertas a la gente, a la visión y expectativa de todas las personas, grupos y comunidades, porque las leyes sin adhesiones y sin entusiasmo están vacías. Los entusiasmos sin convicciones y voluntad de justicia son quimeras. México requiere de una justicia más abierta, la escucha directa, el contacto con la persona y no solo con los papeles o con el litigante. Las resoluciones de conflicto deben dar más soluciones que problemas. No basta con respetar el debido proceso. Debemos respetar a la persona, su tiempo, su dolor y su pena, su anhelo de justicia, su membresía como parte del pueblo soberano. He viajado por el país y les aseguro, de verdad les aseguro, que un caso no sería resuelto de la misma manera
Si el juzgador acude al sepelio de la víctima, al separo de los arrestos, al hospital de los lesionados, al pueblo afectado por los sismos, a la comunidad privada de sus recursos, al lugar de los enfrentamientos o a los terrenos de despojo. No se resolvería igual. Quiero ser una ministra extramuros, que se esfuerce por usar todos los sentidos para ver, escuchar, palpar, visitar y apreciar la mejor visión multidimensional del caso. Los casos son problemas y vivencias, no solo son expedientes. Las resoluciones del máximo tribunal escriben situaciones de vida de personas y no son firmas de meros criterios u opiniones. La sentencia es la portada del resto de la vida de algunos de nosotros. La justicia es derechos humanos. Los derechos humanos son la vía de la paz y de la fortaleza del tejido social, así como del desarrollo incluyente. Los derechos en plural de los humanos, también en plural, no son normas, son principios y valores de la dignidad de las personas, de todas ellas y de todos nosotros. Mexicanos, aquí o en Estados Unidos o en cualquier país. Mexicanos, extranjeros, inmigrantes, aquí en casa. Indígenas, no indígenas, urbanos, jóvenes, adultos, ancianos, niños, mujeres, hombres, con toda la diversidad sexual y de expresión. Los derechos de todos los humanos les son exigibles a todos los seres humanos y no solo al gobierno. La tutela de estos derechos no es solo su protección ante violaciones, sino su promoción para que se ejerzan libremente, sin jueces ni policías de por medio. Los derechos humanos son la expresión más concreta de la justicia en dilemas de alto calado que llegan a la Corte. El desafío es hacerlos sistémicos, que sean parte de leyes, de reglamentos, de políticas, trámites, gestiones y manuales, de contratos, de pedimentos y machotes, y no solo de sentencias. Los derechos humanos son la carretera sobre la que debe transitar toda interpretación constitucional, legal y reglamentaria. La Corte debe ser el barco emblema de esta tarea amplificadora, del goce armónico de todos los derechos humanos en todas partes, por todas las personas. Suelen ser derechos en pugna, pero deben ser derechos en armonía. La justicia es de pares. Veo en la Corte una Corte de iguales, que se empeña en alcanzar la máxima de ser juzgado por pares, no por élites distantes. Una ministra, creo, debe ser jurista de profesión y humanista de vocación, demócrata de convicción. Los titulares de los poderes de la Unión son responsables de preservar el Estado de Derecho, pero también les corresponde hacer que el Estado de Derecho sea la vía para lograr un Estado de justicia, un Estado de paz y de desarrollo. Ofrezco ser oído sensible y voz prudente de toda causa que busque solución en la justicia. Tendré como impronta la máxima de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche y le proteja del poder y la arbitrariedad. Justicia es evolución. La Suprema Corte debe ser fuente de estabilidad y paz, pero también debe ser motor de cambio social a través de criterios y resoluciones que impriman dinamismo a la Constitución y le den vigencia, le den actualidad y eficacia a sus valores y principios, que son los del pueblo mexicano, en su diversidad y pluralidad. La evolución no es antagónica de la estabilidad o de la certeza. Es adaptación y cambio para la mejoría, la superación y también la supervivencia. El cambio es la mejor constante para el desarrollo, también desde la perspectiva de la justicia. Quisiera resaltar algunas áreas que considero pueden aportar al funcionamiento de la Corte. Una de ellas es la productividad y la oportunidad.
De 4 días de sesiones a la semana, se destinan 3 para sesiones en pleno y 1 día para sesiones de las salas. En términos numéricos, las salas tienen la mayor productividad de la Suprema Corte de Justicia. En un solo día se resuelven decenas de asuntos en cada sala a la semana, mientras que en las sesiones del Pleno destinan a veces días o semanas completas para debatir y resolver uno solo. Más allá de la importancia de las deliberaciones plenarias, parece conveniente proponer que se dediquen 2 días para sesiones de salas y 2 para sesiones plenarias, con miras a elevar la productividad, pero sobre todo mejorar la oportunidad en la resolución de los asuntos de la Corte. Me parece que el Poder Judicial en su conjunto debe avanzar en la especialización de juzgados y tribunales. Así se dará celeridad para atender asuntos que dan valor agregado a quienes se especializan en ciertos temas. Considero que debe incrementarse la capacitación, formación e intercambio de conocimientos entre poderes, pues la jurisdicción necesita conocer la ley, pero también su contexto, los antecedentes, la ratio legis, los objetivos y referentes, para poder emitir mejores sentencias de más utilidad y pertinencia sistémica. Y así, la jurisdicción podrá también ser mejor referente para los otros poderes públicos. De ser elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaré atenta a los cambios legales y a los fenómenos sociales, culturales y políticos que les dan origen. Tendré al derecho como barca y a la justicia como estrella del norte. Señoras y señores senadores, no tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. Nunca las he tenido. Podré resolver los asuntos sin permitir que ningún tipo de influencia, favoritismo o prejuicio afecte mis determinaciones o juicio. Así ha sido mi pauta de comportamiento y así será siempre. He forjado mi propio camino, con esfuerzo, con convicción, congruencia y en la búsqueda permanente de la impecabilidad de la decisión y actuación conscientes, así como de la intención correcta en cada uno de mis actos. Con humildad, aprendo y reconozco mis errores. Ellos son mis grandes maestros. He trabajado para que sea el anhelo y la satisfacción de servir a mis semejantes lo que mueva cada una de mis acciones y no sea el ego, esa trampa de la personalidad que nos hace pensar que la jerarquía otorga un valor superior a los demás, cuando en realidad significa una gran, pero gran responsabilidad. México es sin duda un país de leyes, pero también de injusticias. Yo soy una mujer profesionista de las leyes, con vocación por la justicia y dispuesta a trabajar y a vivir para ella, para servir a ella y al país. Creo en la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Soy mujer, soy mexicana y soy jurista, comprometida con mi persona, con mi familia, con mi comunidad, con mi país y también con la humanidad, puesto que no creo en las fronteras. Tengo al derecho como profesión y a la justicia como firme vocación. Creo en el cambio que beneficia, que construye y mejora. De ser designada por ustedes como ministra de la Corte, verán allá a esta mujer trabajando para robustecer a la justicia, para hacerla cercana, efectiva, sensible y humana,
para llevarla al México completo, a la intimidad de nuestras comunidades y a la publicidad de nuestras ciudades, para hacerla cotidiana y accesible a todas las personas que llevamos a México como apellido de convivencia cívica. Mi ser, mis convicciones y mis conocimientos están al servicio de México. Si mi perfil es el que este honorable cuerpo representativo considera útil para sumarse a las deliberaciones y labores de la Justicia Suprema, estoy dispuesta, con entusiasmo y respeto, a asumir tan elevada responsabilidad frente a este gran país. Muchas gracias, señores senadores y senadoras.